nuestro que estás en los cielos, Señor Santo, en el precioso nombre de Jesucristo venimos ante ti, Señor. Señor, vengo a pedirte que me ayudes, Señor, a dar esta clase porque es para tu gloria y para tu honra, mi Dios. Señor, a que nos fortalezcas en tu palabra, Señor, en lo que vayamos a aprender hoy todo, Señor. Señor, te lo ruego en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, saben que el pastor está de vacaciones, así que no les va a quedar otro remedio que escucharme a mí. Yo le insistí al pastor de que no, pero él insistió de que sí, así que vamos a comenzar con la clase. El tema que yo traje es un tema que, por preguntas y cosas que me han pasado en estos últimos tiempos, me he puesto a investigar y a buscar. Me han hecho preguntas de por qué de mi fe y todo ese tipo de cosas, y entonces algunas me han incomodado, y entonces yo digo, tengo que estar preparado para saber responder. Así que de por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Así que el tema es ese, es la Biblia. Yo voy a comenzar con mi testimonio personal, cortito, de que cuando yo llegué al Evangelio, cuando el Señor me trajo al Evangelio, yo encontré la Biblia. Pero antes sí, yo sabía de su existencia, había intentado leerla, pero como decimos en mi país, no había entendido ni una jota de lo que leía. Era como chino básico para mí eso. Así claro, ahora entiendo que sin la guía del Espíritu Santo uno no puede entender el texto sagrado. Así que con la iluminación del Espíritu Santo, yo es que hoy estoy aquí dando la clase esta. Así que la convicción que yo tenía, y que tengo todavía, es que cuando yo encontré la Biblia, yo encontré las respuestas a todas las interrogantes que siempre tuve en mi vida. Yo cuando necesito una respuesta de lo que sea, voy a la Biblia, porque ahí está, seguro que lo encontramos. No voy a buscar en ningún otro tipo de libro secular. Así que hay una ilustración que he escuchado que me gusta aplicarla. Cuando nosotros vamos a comprar a cualquier lado un artefacto y no sabemos cómo funciona, ¿qué es lo que hacemos? Vamos o llamamos a Customer Service o vamos al manual de instrucciones. En el caso de los seres humanos somos creación de Dios, ¿verdad? Si queremos saber para qué fuimos creados y con el fin, ¿cuál es el fin? ¿A dónde tenemos que ir? Al manual de las instrucciones del hombre, que es la Biblia. Así que la Biblia es un conjunto de ¿cuántos libros? A ver si ustedes saben. 66. Usted está leyendo la Biblia católica, libros apócrifos. Están divididos en 2 testamentos. El Antiguo Testamento de 39 libros y el Nuevo Testamento de 27 libros. No sé cuántos libros tendrá la Biblia que está leyendo Roberto, pero los hechos de la historia evidencian lo que la Biblia dice. Los hechos de la historia evidencian, y esas son muchas de las preguntas y de las cosas que nosotros no sabemos y tenemos que estar preparados para responder, ¿verdad? Siempre las preguntas, hay muchas preguntas: el origen de la Biblia, de dónde proviene, cuántas Biblias hay, se perdió algún libro en el pasado, ha sido la Biblia protegida de corrupción humana a lo largo de los siglos, quién determinó y sobre qué base que la Biblia estaría compuesta por la lista de los tradicionales 66 libros, quién escribió la Biblia, Dios o los hombres. ¿Hay errores y contradicciones en la Biblia? ¿De quién es el pensamiento que refleja? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Eso es bien complejo y es largo. ¿Se puede confiar en la Biblia? Claro que sí. Bueno, este maravilloso libro tiene todas esas evidencias, responde todas estas respuestas y muchas más. Tiene evidencias internas y evidencias externas. Las internas es porque, bueno, la Biblia misma, como les dije, responde a estas preguntas y todas las que tú le quieras hacer. Evidencias externas es porque la historia de libros seculares y los descubrimientos arqueológicos dan tanta evidencia de que no podemos dejar de pensar, aunque no seamos creyentes, de que la Biblia es un libro único. Y esas son las evidencias que
que vamos a tratar hoy. Cualquier hombre inteligente que ande en busca de la verdad ciertamente leería y consideraría un libro que tiene las cualidades históricas con las que cuenta la Biblia. Estas características singulares están basadas en hechos reales, y están apoyadas por la historia. La Biblia es digna de confianza y puede soportar un examen prolijo y exhaustivo. Este es el propósito de estas clases, es edificarnos en una confianza creciente en la palabra de Dios. Este es el propósito de esta clase, edificarnos en la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro 3:15. ¿Lo van a seguir con la vista? Hermana Ginny lo va a leer. Ahora cuando lo tengan todos, contestan amén. 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Este versículo nos está diciendo de que debemos estar preparados. Las evidencias externas, que son las que vamos a tratar en la clase de hoy, las evidencias externas son la apologética. Apologética viene del griego apologia, que significa defensa. En el texto original, en griego, del versículo que acabamos de leer, la palabra defensa que está ahí en el versículo que dice para presentar defensa, en el griego aparece apologia, que significa, según el diccionario de la Real Academia Española, ciencia que expone las pruebas y fundamentos de la verdad. Eso significa apologética, que es el estudio de esta ciencia. Esta palabra se usa 8 veces en el Nuevo Testamento, con el mismo sentido. Hechos 22:1, 25:16, 1 de Corintios 9:3, 2 de Timoteo 4:16, Filipenses 1:17, 1:7 y 2 de Corintios 7:11. La palabra defensa mencionada en el versículo 15 no denota una defensa judicial o ante la policía, ¿ok? Lo que acabamos de leer, no denota una defensa de ese tipo, por el verbo demandar que está ahí debajo, que dice, de todo el que os demande razón. Demande, ese verbo, demandar o pedir, sugiere más bien una pregunta de tipo informal, como, ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué la Biblia para usted es la palabra de Dios? O algo parecido. Somos responsables de dar respuestas adecuadas a cada persona que nos demande razón de nuestra fe. Eso es un mandato, dice. Estad preparados, dice el Señor aquí. Los estudiantes son responsables de dar ese tipo de preguntas a los profesores a los estudiantes, en nuestros lugares de trabajo, vecinos, amigos. Cualquiera puede demandarnos pregunta y razón. Las preguntas de las personas que actúan con honestidad, esto es importante, las preguntas de las personas que actúan con honestidad en busca de verdad deben ser respondidas. Deben ser respondidas. Como les dije, estad preparados y con una actitud noble, adecuada, pero con astucia. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Importante es no entrar en discusiones necias con nadie. Con nadie. No tratemos de ganar ninguna discusión de que nosotros estamos en lo correcto, porque no vamos a llegar a nada con eso. No tenemos que entrar en discusiones necias. A mí me molestó, un pequeño testimonio, hace un tiempo personas de Argentina católicas, hablando por teléfono, con total seguridad me decían, no, pero la Biblia de los cristianos evangélicos está cambiada. Y yo sé que esa persona ni siquiera ha leído la Biblia católica, mucho menos la Biblia de los cristianos evangélicos. Solo están, como les dije, cuando uno
ve esas situaciones, no entrar en discusiones y evadir ese tipo de situaciones, porque no vamos a ganar ni a convertir a nadie en ese tipo de discusiones. No sé si a alguno le ha pasado, a mí me molestó eso, y esa fue una de las preguntas que me tuvo a mí, que me puse a ver y a investigar, porque yo tengo que estar preparado para responder por qué yo tengo esta fe. No sé si a alguno le ha pasado algo parecido, o ha tenido algún testimonio de algo como eso, de que nos empujan a responder, y a veces uno no sabe qué decir, ¿no? Más que con el testimonio personal, que eso es más que suficiente, pero las personas incrédulas no les es suficiente. Así que estas son expresiones trilladas de hombres y mujeres prejuiciosos, o sea que juzgan antes de cualquier tema, de lo que sea, sin tener conocimiento del tema. De personas prejuiciosos, faltos de conocimiento, realmente ignorantes en el tema, ¿no? Miren lo que dice Tito 1:9. Tito 1:9, ¿quién lo tiene? Ya lo tienen, voy a leerlo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Ustedes ven? Retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para exhortar con enseñanza. Y como nos dicen los otros versículos anteriores, con mansedumbre, con reverencia. Pero esto es solo a las personas que nos demandan una pregunta, como les dije, una pregunta honesta, no a los que vienen a traer discusión, no entrar en discusiones. Ok, seguimos. En estos tiempos sabemos que el escepticismo y el agnosticismo crece y nos atacan con todo este tipo de preguntas. Agnosticismo o agnósticos, palabras difíciles. Bueno, pero son todas estas gentes, es una actitud de filosofía que declara inaccesible el entendimiento humano a todo conocimiento divino. Ellos incrédulos. Y de lo que trasciende a la experiencia. Si no lo puedo ver o tocar, no lo creo. El mundo de hoy está lleno de ese tipo de personas. Estos son evolucionistas, ateos, científicos, que todo lo que tienen que encontrar es una explicación lógica y que nadie se le ocurra mencionar a Dios, creador, o como fuente de toda respuesta. Ellos no creen en ese tipo de cosas. No sé si alguien ha visto aquí la película Spell, Despedidos. Es una película que ya salió del cine, ahora debe estar por salir en video. Y es un documental que cuenta de todos estos científicos, profesores de universidades, científicos trabajando en lugares importantes, que ante tanta investigación han llegado a la conclusión de que es imposible. Debe haber, ni siquiera mencionan la palabra Dios, pero dicen un creador, dicen un ente. Josué, ¿cómo es? Hay un ente inteligente. Hay una mente inteligente detrás de todo eso. Ni siquiera han mencionado la palabra Dios. Intelligent design, esa es la palabra en inglés. Un diseñador inteligente detrás de todo eso. Con solo mencionar eso, han sido despedidos de sus trabajos, les han cerrado las puertas en cualquier universidad, en cualquier trabajo, no encuentran trabajo. Porque estamos detrás de todo eso, están todo este tipo de gente que no creen absolutamente en nada. Así que esa es la filosofía que dice que todo es relativo. Y cuando una filosofía le da lugar a todas, es una filosofía que dice eso, le está dando lugar a muchas cosas, sobre todo a las cosas que van en contra de los mandatos de Dios. Así que, como les decía, la apología, en griego, defensa, se usó de manera especial en los tiempos primitivos de la iglesia. Los primeros padres de la iglesia usaron esta
defensa. Pero ellos aclaraban, esto no involucraba ni siquiera la idea o la excusa o paliativo del Evangelio. Esto no reemplaza el Evangelio, ¿ok? Los escritores de este tipo de libros de apologética siempre lo declaran, la apologética no reemplaza el Evangelio. Nunca vamos a convertir a nadie presentando todo este tipo de defensa cuando se nos demande razón de nuestra fe. No vamos a convertir a nadie. Por eso tenemos que, sí, defender y responder, pero presentar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la manera de traer almas a Cristo, no con este tipo de evidencias. Esto no reemplaza el Evangelio. El autor del libro que estoy leyendo, él cuenta un testimonio personal que un representante de los grandes libros del mundo occidental llegó a su casa a presentarle toda esta vasta literatura, tremendos libros de literatura occidental, libros seculares, y estuvo como 10 minutos hablándole de lo importante y de lo bueno que eran estos libros. Y entonces este señor y su esposa después estuvieron 1 hora y media hablándole y refutándole absolutamente todo lo que esos libros decían, solamente con la Biblia. Al día siguiente este caballero volvió y aceptó al Señor. Pero este hombre decía, yo fui con eso y defendiendo mi fe, pero fue dando la vuelta y llegó a presentarle el Evangelio. Y ahí el Señor aceptó al Señor. La Biblia es única. Es el autor del libro... Ok, ya lo leí, perdón, me pierdo yo. La Biblia es única. ¿Es única por qué? Por su continuidad, en su circulación, en su traducción, en la supervivencia, en las enseñanzas y en la influencia que ha tenido en la literatura secular. La Biblia, estos son todos los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿verdad? La Biblia es un libro diferente a todos los otros libros, y lo siguiente y muchas otras cosas más nos demuestran esto. Así que, primero, estuvo escrito en un periodo aproximado de, a ver, ¿quién lo sabe? De más o menos cuánto se demoró, aproximadamente 1500, 1600 años. Fue el proceso que se demoró en escribir la Biblia. Escrito a lo largo de 60 generaciones. Escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, pastores, pescadores, poetas, estadistas, sacerdotes, eruditos, etc. Personas de muy variada categoría y educación. Moisés era un líder político, adiestrado en las universidades de Egipto. Pedro era un pescador, Amós un pastor, Josué un general militar, Nehemías era copero, Daniel primer ministro, Lucas era médico, Salomón era un rey, Mateo era un cobrador de impuestos, Pablo rabino. Ustedes ven aquí las diferentes tipos de actividades que estos personajes hacían. Escrito en diferentes lugares. Moisés en el desierto, Jeremías en una celda carcelaria, Daniel en la ladera del cerro y en un palacio, Pablo dentro de los muros de una prisión, Lucas mientras viajaba, Juan en la isla de Patmos. Escrito también en las escuelas de los profetas en Betel, otros en medio de los rigores de una campaña militar. Escrito en diferentes épocas, en épocas de guerra, épocas de paz, escrito bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde las cumbres del éxito y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y de la desesperación. Escrito en 3 continentes, Asia, África y Europa, en 3 idiomas. Hebreo era el idioma del Antiguo Testamento, arameo era la lengua franca del cercano oriente, hasta el tiempo de Alejandro el Grande, que es el siglo VI antes de Cristo, hasta el siglo IV antes de Cristo. Se usó la lengua aramea. El griego era el idioma del Nuevo Testamento, era el idioma internacional en los tiempos de Jesús. Incluye entre su material centenares de asuntos de controversia. Asuntos de controversia. Si mencionamos cualquier asunto de controversia, aquí seguro que si mencionamos algo aquí, cada uno va a tener una opinión totalmente diferente.
nos vamos a poner de acuerdo. Por ejemplo, vamos a escribir sobre el momento económico que está pasando Kate Core. Yo, como técnico dental, voy a escribir algo. Julio, trabajando en la oficina, va a escribir lo suyo. La hermana, desde su casa, lo suyo. El que es realtor va a escribir lo suyo. Yo les puedo asegurar que en la misma época, en la misma ciudad y en el mismo tiempo, vamos a tener opiniones totalmente contrarias. Ninguno nos vamos a poner de acuerdo. En cambio, de los autores bíblicos hablaron de centenares de asuntos de controversia. ¿Con qué? Con una armonía y una continuidad que va desde Génesis, desde el primer libro, hasta el Apocalipsis, el último. ¿Quién no puede decir que la mano del Señor no estaba inspirando a estos personajes? Hay una sola historia en desarrollo en toda la Biblia, una sola historia, que es la redención del hombre, efectuada por Dios. La Biblia fue única en su circulación. Ya tengo un PowerPoint para mostrarles algunos números. Única en su circulación. En 1804 fueron publicadas, ¿quién me lee ese número? 409 millones de Biblias en 1804. Y esto es nada más que entre 1928 y 1966. Se publicaron, y ahora ¿quién me lee ese número? Eso es 32 billones 586.705 millones 913.815 Biblias. Eso sin contar, como dice debajo, los Nuevos Testamentos y Antiguos Testamentos por separado, y las porciones de los libros también por separado. Eso nada más hasta 1966. Yo le pregunté a un profesor de matemática para poder leer bien el libro. Si se equivocó él, me equivoqué yo. Yo le equivoqué a un profesor de matemática. No, me refiero a esa cantidad, ya estamos en los billones. Oh, no, hoy día debemos, imagínense. Ya estamos en los billones, amén. Así que la Biblia ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que cualquier otro libro. De ningún libro en la historia se han producido tantas copias, ni traducciones, ya sea completa o en porciones. De ningún otro libro de la historia ha tenido la circulación que la Biblia ha tenido, y tiene. Algunos argumentan, claro que es cierto que en algún mes o en algún año ciertos libros han tenido mejores récords de venta, pero ningún libro puede ni siquiera acercarse a la circulación total que la Biblia ha tenido. Sin embargo, sobre todo, no hay absolutamente ningún libro que alcance o comience siquiera a comparecerse a la circulación de las Escrituras. El primer libro formal que se publicó fue la Biblia. Esa versión se llama la Vulgata Latina. Fue impresa en la prensa de Gutenberg. Cuando se inventó la imprenta, el primer libro que se publicó fue la Biblia. Hay un libro único ahí, especial, ¿no? Alrededor de la década del 40, la sociedad bíblica y extranjera, para cumplir con las demandas del material que tenían, les fue necesario, y escuchen esto, publicar una copia cada 3 segundos, una Biblia cada 3 segundos, día y noche. Son 22 copias por minutos, 1.369 copias cada hora, 32.876 Biblias cada día por los 365 días del año, por varios años. Miren ustedes, se despachaban a varias partes del mundo en 4.583 bultos, esto es por año, que pesaban cada bulto 490 toneladas. A ningún otro libro se le ha conocido nada que se le aproxime a esta circulación constante. No existe ningún otro libro que tenga esta circulación, como les dije. Claro que los críticos de la Biblia tienen razón en esto. Esto no prueba que
la misma sea la palabra de Dios. Pero sí que es un libro único. Porque estas son pruebas para presentar a los incrédulos, no estamos hablando de lo que nosotros, de la fe, de nuestra fe. Única en la traducción. La Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento en hebreo, que se hizo 250 años antes de Jesucristo. El Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo, se tradujo al griego. La Biblia ha sido traducida y parafraseada más que cualquier otro libro existente. La Enciclopedia Británica dice que al llegar 1966, la Biblia entera había aparecido en 240 idiomas y dialectos. Uno o más libros completos de la Biblia en 739 idiomas adicionales. Esto da un total de 1.280 idiomas. 3.000 traductores trabajaron para traducir la Biblia a distintos idiomas entre 1950 y 1960. La Biblia es única también, como les dije, en supervivencia. Está escrita en materiales perecibles, teniendo que ser copiada y recopiada por centenares de años antes de la invención de la imprenta. Sin embargo, esto no perjudicó su estilo, su corrección ni su existencia. Así que tengo unos PowerPoint para mostrarles algunos materiales de los que fue hecha la Biblia. Bueno, vamos a ir pasando, porque no... Ok. Papiro. Papiro era uno de los materiales que se usaba para escribir las escrituras. Papiro era de la planta esa que ustedes están viendo ahí, que esa es la planta de papiro y que crece en Egipto y en Siria. En el interior del tallo de la planta existen unos filamentos largos y a partir de los cuales se elaboran los papiros utilizados en la escritura. Se sacan estos filamentos, se los explico más o menos, se los pone uno al lado del otro, les dan como un encolado, lo dejan secar, después vienen con más de estos filamentos y los ponen en sentido contrario, y otra vez le dan otro encolado y lo van dejando secar, y después lo pulían con una piedra o con algún otro instrumento, iban puliendo este papel y entonces hacían el papiro de esa manera. En la antigüedad, los rollos de papiro constituían el vehículo más importante para la transmisión y la conservación del conocimiento humano. El fragmento más antiguo de papiro que se ha encontrado data de 2400 años antes de Jesucristo. El papiro hebreo encontrado en una cueva de Wadi Murabat, cerca del Mar Muerto, y fechado alrededor de 750 años antes de Cristo. Hasta los tiempos del Nuevo Testamento, más acá, esta frágil planta de caña proporcionó el material para toda clase de documentos. La porción de rollos y hojas de papiro era el privilegio de los talleres egipcios, la mayoría de los cuales estaban situados cerca de las marismas del delta del Nilo. Desde allí se exportaba el producto acabado por toda la cuenca del Mediterráneo, al norte, al este y al oeste. Desde el puerto de Biblos, el puerto se llamaba Biblos, se cargaban grandes cargamentos de papiro. Se supone que la palabra griega para libros proviene de este puerto, por la fama que tenía este puerto de transportar estos cargamentos de papiro. Entonces se cree que la palabra Biblia viene de ahí, de ese puerto. Tengo más fotos para mostrarles de cómo lucen los papiros hoy día. Esas son fotos de un papiro en formato de rollo, formato de códice. Códice se le llama a todo tipo de escritura que se haya hecho antes de la invención de la imprenta.
que se hacían en papiros y en los materiales que ahora vamos a ver. Eso es un códice, para que tengan una idea de lo que es. El papiro 66, ven como yo les decía, que se ven ahí, está roto, que son hojas, capas, ese es bastante grueso. Este es un papiro que se llama P45 y corresponde a Hechos de los Apóstoles del 8, del 34 al 9:6. Ven los filamentos, como yo les decía, cómo los iban poniendo, cómo se ven ya los papiros hoy día. No sé si lo alcanzan a ver todos ahí. Aquí hay uno que es de Hechos 17, del 9 al 17. Y ahí hay una recopilación del capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Y ahí hacen un esquema, un diagrama para ver estaba escrito en griego, para ver cuál era el espacio al que correspondía. Este corresponde al Evangelio de Mateo, libro de origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esos son los papiros que hoy día se encuentran en todos los museos. En diferentes museos, en el Vaticano también hay. Pergaminos. Pergaminos eran otra clase de escritura. Esto ya era más caro. Era más caro que el papiro. Los pergaminos son de pieles de animales. De pieles de animales. Cerdos, de cabras, de animales pequeños como ardillas, de diferentes tipos de animales se hacían los pergaminos. La forma de hacerlo en la antigüedad era, cuando pelaban la piel del animal, lo ponían a secar, y eso demoraba un buen tiempo, unos meses, calculo yo, demoraba un buen tiempo para que eso se pudriera, toda la grasa, y se pudriera la piel, y entonces lo empezaban a rasquetear con piedras para limpiarlo. Pero después, con el descubrimiento de la cal, en los tiempos de Jesucristo se hacían en tinas de piedra, agua y cal. Y esto redujo terriblemente. En pocos días podían acelerar ese procedimiento de pudrición, y entonces lo sacaban y ven, ahí los ponían en esos bastidores de madera, los estiraban y los empezaban a rasquetear. Ahí se ve más o menos la imagen de cómo hacían estos pergaminos. Y el otro es un pergamino ya en forma de libro. Esos eran los libros de la antigüedad. Otro de los materiales con los que se escribió la escritura es la ostrasca, que es el nombre científico, pero se conoce como tiesto o cacharro. Estos eran potes o jarrones de cerámica inscriptos, muy común entre los pueblos. Los judíos y los griegos usaron este método para escribir parte de las escrituras. O sea, no significa que no estaban escritas en los papiros y en los pergaminos, pero era una de su cultura, cuando hacían cacharros. Sí, hoy también tenemos cultura, mire, en madera. Cuando hacían cacharros, ellos inscribían partes de las escrituras, y de esa manera se la pasaban para regalos y ese tipo de cosas. O sea, esos son partes, porque hasta la actualidad no han llegado entero ninguno. Son parte de los descubrimientos arqueológicos que han encontrado. Esta es una tablilla de arcilla que se inscribían con un instrumento agudo, luego se secaban con el fin de que el registro quedara en forma permanente. Ezequiel 4.1 y Jeremías 17.13 se escribieron en esta forma, porque esta era la forma más barata que existía. El pueblo tenía eso a la mano. Hacían una tablilla de arcilla y la escribían antes de que se seque. Eso era bien sencillo, eso era lo que más usaban. Los otros métodos los tenían los escribas y costaba dinero hacer los pergaminos y los papiros. Creo que con esta ya terminamos. Ok. La Biblia, comparada con otros escritos antiguos, tiene más evidencia manuscrita que 10 piezas, cualesquiera que sea, de la literatura clásica combinada. O sea, 10 piezas de la misma época, antiguas, de escritura. La Biblia tiene muchísimos más manuscritos que
sumando estas 10 piezas, hay cantidades. Tenían clases estos, Los judíos preservaron el Antiguo Testamento como ningún otro manuscrito se ha preservado jamás. Llevaban la cuenta de cada letra, de cada sílaba, de cada palabra, de cada párrafo. En su cultura ellos tenían clases, preparaban especialmente a hombres para que se dedicaran a esto, se los llamaba escribas, y entonces eran personas que estudiaban para poder transmitir estos documentos con fidelidad. Y como les dije, contaban las letras, las sílabas, las palabras y los párrafos. ¿Quién ha contado jamás las sílabas y las letras de Platón o de Sócrates? Nadie. Nadie. En relación con el Nuevo Testamento, existen alrededor, esto es lo que yo les decía, alrededor de 13.000 manuscritos, completos e incompletos, en griego y en otros idiomas, que han sobrevivido desde la antigüedad. Ninguna otra obra de la antigüedad cuenta con tal respaldo, ninguna. Acá hay un escritor hizo una comparación interesante entre Shakespeare y la Biblia. Dice que Shakespeare, siendo escrita, las obras, 37 obras que tiene Shakespeare, siendo escritas ya cuando la imprenta se había inventado, hasta el día de hoy, todavía hay centenares de lecturas que no encajan y no se ponen de acuerdo porque distorsionan las obras completamente. No hay una fidelidad en ninguna de las obras de Shakespeare. No existe una fidelidad. Y él decía, en contraste con el Antiguo Testamento, que había mucha más probabilidad de error, porque se transcribían a mano. El Antiguo Testamento tiene 18 siglos, de los cuales los primeros 15 siglos fueron transcriptos a mano. Las obras de Shakespeare, como les dije, ya escritas dentro de cuando la imprenta se había inventado, y no hay una fidelidad en ellas. La Biblia y la supervivencia a través de la persecución. Como ningún otro libro, la Biblia ha soportado los ataques malintencionados de sus enemigos. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla, hasta ponerla fuera de la ley. Desde los días de los emperadores romanos hasta los países dominados por el comunismo, han intentado hacer de todo. Tengo un PowerPoint para mostrarles de 3 personajes conocidos que siempre estuvieron en contra de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dijeron y quiénes eran. Este es Voltaire. Ahora sí. Este es Voltaire. Es un incrédulo francés. Un señor que usaba una peluca rubia y saco con vuelos y todo ese tipo de cosas. Voltaire dijo, la palabra de Dios y los cristianos desaparecerán en menos de 100 años. Pasarán a la historia. Voltaire murió en 1778. Voltaire pasó a la historia hace 2 siglos y medio. Firma del autor. Otro, este se llamaba Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, evolucionista, ateo, y tenía una frase famosísima. Él era anticristiano totalmente. Él tenía esa frase, Dios está muerto. Friedrich Nietzsche está muerto hace más de un siglo. El autor del hecho también es Dios. Pero ni Dios, ni la Biblia, ni su palabra han desaparecido. Hay otro personaje, ya mucho más actual, que también era anticristiano totalmente. Este es Lennon, que en todas las fotos sale con cara de yo no fui. Lennon dijo, soy más famoso que Jesús. El rock y mis seguidores van en aumento. El cristianismo desaparecerá. No tengo duda de ello. Eso dijo John Lennon. En la revista americana salió esta nota. Ahí, cualquiera que quiera saber, yo tengo los datos de estas cosas. 20 años sin John Lennon, es una foto vieja porque hace 28 años que desapareció John Lennon. Lennon recibió 5 disparos por uno de sus propios seguidores, de los que iban en aumento,
cuando regresaba de un paseo con su compañera del Central Park en Nueva York. Así que él desapareció hace 28 años, pero los cristianos y la Biblia no. Bueno, estos son algunos de los perseguidores de la palabra, ¿no? Hay un dato interesante concerniente a lo que dijo Voltaire, que desaparecería los cristianos y su palabra, la palabra del Señor, perdón. La Sociedad Bíblica de Génova, saben ustedes, compró una casa. Después de comprarla, compraron una casa donde había una prensa y la usaron para producir cientos y cientos de Biblias. Después se dieron cuenta que la casa que habían comprado y la imprenta esa pertenecía a Voltaire. Esa es la ironía de la historia, ¿no? En el año 303 después de Cristo. Oh, perdón. ¿Quién levantó la mano? No, es que una nota interesante acerca de Voltaire, que es la historia de que su muerte, su lecho de muerte, antes que él muriera ya se estaba quemando. ¿Cómo? Se estaba quemando, no ya directo al infierno. Oh. Y las enfermeras que las cuidaban no pudieron resistir, murieron. Oh, wow. Una nota interesante. Sí, eso es interesante, no lo sabía. No estaba muerto y ya estaba descendiendo al agua del fuego. Sí, gracias. Diocleciano era un emperador que estuvo 300 años después de Cristo, y él les pidió un edicto que decía que había que destruir a los cristianos y a su libro sagrado. Se promulgó en todas partes que las iglesias fueran demolidas, las escrituras quemadas, los líderes cristianos muertos y los fieles que persistieran, que fueran encarcelados o muertos si persistían en su creencia. La ironía de la historia es que 25 años después viene Constantino, el siguiente emperador, y él también promulga un edicto y le encarga a Eusebio que preparara 50 copias de la Biblia a expensas del gobierno. La Biblia es única en su supervivencia. Esto no prueba que la Biblia sea cierta, pero sí que es única en la supervivencia. Prueba que permanece entre los libros. Cualquier persona inteligente trataría de leer, lo repito esto, cualquier persona inteligente trataría de leer este libro por todas estas cualidades únicas. Y eso que no estoy hablando todavía de los creyentes. Los incrédulos han estado refutando y atacando este libro. Sin embargo, en la actualidad permanece tan sólido como una roca. Su circulación aumenta, es más amado y querido y leído que nunca hoy día, 250 años después de la muerte de Voltaire. La Iglesia de Dios, este es un escrito que encontré que está muy interesante, dice que la Iglesia de Dios es un yunque en el cual se han gastado varios martillos. Se han gastado martillos de emperadores, reyes, papas, sacerdotes, príncipes, gobernantes, comunistas. Todos estos se han gastado sus martillos y el libro de Dios sigue. Si esto no fuera el libro que contiene la palabra de Dios mismo, hace rato que los hombres lo habrían destruido. Más de 1 millar de veces las campañas se han anunciado la muerte de la Biblia, se ha formado la procesión fúnebre, se ha inscrito la lápida mortuoria, se ha leído el oficio, pero de manera inexplicable el cadáver nunca apareció. Nunca apareció. La Biblia hoy es amada por millones, leída por millones y estudiada por millones. Hubo un tiempo en que se hablaba de resultados confirmados de la alta crítica atea, de los críticos, ya eso es un tiempo más moderno, donde ellos decían que el Pentateuco, los primeros 5 libros, no podría haber sido escrito por Moisés, porque en los tiempos de Moisés ellos tenían pruebas arqueológicas que en los tiempos de Moisés no existía la escritura. No existía la escritura. Por tanto, debía ser de algún escritor mucho más cerca. Ahí había un error en la Biblia, una gran mentira.
Las mentes de estos se pusieron a trabajar, reunieron toda la crítica que tenían y que habían preparado, toda la evidencia, hasta que se derrumbó la torre de crítica malintencionada, cuando otros arqueólogos encontraron el Códice Negro, llamado el Códice Negro. Tenía sobre sí caracteres en forma de cuña que contenían detalles de las leyes de Hammurabi. ¿Era posterior al descubrimiento de Moisés? ¿Era después o era antes? Antes. Era anterior a Moisés, y no solo anterior a Moisés, anterior a Abraham, 2000 años antes de Jesucristo. Sobrepasaba en antigüedad 3 siglos a los descubrimientos de estos críticos en contra de la Biblia. 3 siglos más antiguos. Con esto no se comprobó la falsedad de estos críticos. Y repito, cualquier persona inteligente trataría de leer este libro por todas estas cualidades únicas. Así que la Biblia también es única, como les dije al principio, en sus enseñanzas. Wilbur Smith, que es un hombre que ha leído miles de libros, es una autoridad en crítica en lo que a literatura se refiere. Y él dice esto: sea cual fuere la idea que tengamos respecto a la autoridad del mensaje presentado en el libro llamado la Biblia, en consenso unánime, o sea, no hay dudas de que en muchos sentidos este es el más notable volumen que se haya producido en estos 5000 años de escritura de la raza humana. Y dice, es el único volumen producido por el hombre o por un grupo de hombres. Vale aclarar que este señor no es creyente, ¿ok? Es el único volumen producido por el hombre o por un grupo de hombres, en el cual se puede encontrar un gran cuerpo de profecías relativas a naciones en forma individual, a Israel, a todos los pueblos de la tierra, a ciertas ciudades y a la venida de uno que sería el Mesías, dice este señor. Dice que en el mundo antiguo, muchas maneras de determinar el futuro por medio de la adivinación, pero no existe literatura específica que hable de profecías o de algún salvador que se levante entre los hombres, a pesar de que dicha literatura sí emplean la palabra profeta y profecías. O sea, no hay libro que cuente las profecías como la Biblia lo cuenta. Los seguidores de Mahoma, ¿cómo se llaman los seguidores de Mahoma? Mahomenos. No. El mahometanismo no puede señalar ninguna profecía acerca de la venida de Mahoma. No existe. Ellos no pueden señalar ninguna profecía que hubiera sido expresada cientos de años antes de su nacimiento. En contraste con la Biblia, las profecías que están en la Biblia, las más cercanas son de 400 años, ¿verdad? De antigüedad, porque hubo 400 años de silencio donde separaron las profecías. O sea que entre 400 y 1000 años las profecías escritas en la se hicieron en la Biblia con mucha anticipación y no sobre todo con lujo de detalles, con puntos y comas de cómo iba a suceder, y así sucedió. Pero no hay ningún libro ni de adivinación ni de profecía que nos pueda dar este tipo de pruebas. Así que muchos se preguntarán, porque dicen, ¿por qué los libros sagrados de otras religiones no pueden tener origen divino? Tenemos una sociedad, como les dije hoy, multicultural. La gente suele creer que todas las religiones son verdaderas. ¿Por qué suponer que un solo libro es sagrado? ¿Por qué no todos los libros no habrían de representar la verdad? Porque enseñan cosas contrarias. Si George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos, entonces no se puede decir que Thomas Jefferson fue también el primer presidente. De manera similar, la Biblia enseña que Jesús murió en la cruz, resucitó corporalmente entre los muertos al tercer día, pero el Corán enseña que esto no fue así.
Uno de los dos está equivocado. Sabemos nosotros, ¿no? ¿Cuál es? O si los escritos de José Smith, de los libros de los mormones, enseñan que hay muchos dioses, politeísmo. La Biblia afirma que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Los dos no pueden ser verdad. Por supuesto que el Corán y el libro de los mormones, no todo lo que dicen es contrario a la Biblia, pero hay muchos pasajes que sí son totalmente contrarios y no pueden ser verdad. Dicen también algunos de estos personajes ateos, dicen, ¿acaso no se han cumplido también otras predicciones realizadas por psíquicos iguales que las halladas en la Biblia? No, no se han cumplido. Se han cumplido y no se han cumplido ninguna. Hay una infinita diferencia entre los pronósticos humanos y las profecías exentas de error de las Escrituras, exactas. Los falsos profetas quedaban al descubierto cuando proclamaban predicciones que luego no se cumplían. En la antigüedad, cuando un profeta, cuando alguien profetizaba algo y no se cumplía, ¿qué es lo que pasaba? Lo apedreaban y los mataban. Por eso lo pensaban muy bien antes de abrir la boca y de ver si realmente lo que tenían era profecía del Señor. Qué bueno que esa cultura hubiera seguido el día de hoy. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado? Entre los cientos de profetas anunciaban las profecías bíblicas. No cometieron ningún error. Eso es lo que le decía. La Biblia no tiene ningún error. Estudios realizados por los principales psíquicos reveló que se equivocaban en un 92% de las veces. Hay un psíquico famoso de Estados Unidos, Jane Dixon, que él se equivocó la mayoría de las veces. Inclusive la autora de su biografía reconoce que la gran cantidad de sus profecías eran falsas. Predijo que la China comunista arrastraría al mundo en una guerra en octubre de 1958. No sucedió. Dijo que en 1964 Walter Reuther sería presidente de los Estados Unidos. Ni siquiera se postuló. También dijo que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en 1954 y que Vietnam terminaría en el 66. Y esto es lo mejor, que Castro se iría de Cuba en el 70. Bueno, estas son las predicciones de los psíquicos. Un estudio de... Un estudio de las profecías realizadas por los psíquicos que se observó desde 1975 hasta 1981, incluyendo profecías de este tal Dixon, demostró que de 72 predicciones, solo 6 se cumplieron, de alguna o de otra manera. O sea que nada sorprendente. Por ejemplo, yo voy a predecir que en Estados Unidos por los siguientes 10 años se va a seguir hablando inglés. En Alemania van a continuar hablando alemán por los siguientes 5 años. O sea, estas predicciones que estos psíquicos hicieron y los estudios que tenían eran que podían hacerse porque esta gente podía tener un conocimiento general. Así todo, de 72 solo acertaron 6, imagínense. Así que... no. Hay otras personas que podemos encontrar personas porque hay un famoso psíquico de la antigüedad, Nostradamus. Yo creo que lo han sentido nombrar. ¿Saben lo que escribió Nostradamus? ¿Saben lo que escribió? Que sus predicciones se redactaron en forma de versos de manera tal que en ningún modo se pudieran entender hasta que fueran interpretadas solo después de los acontecimientos. O sea, eso es lo que escribió Nostradamus. ¿Qué tipo de predicción es esa? Si hoy las profecías, yo no las conozco así muy poco, pero las profecías de Nostradamus solo se podían, él dijo que lo que él escribía solo se podía profetizar después de que sucediera. O sea que era relativo. Se podía entender luego de que la situación ocurriera. O sea que aquí no había nada sobrenatural en esto. Porque
Este escribió que se podía adaptarse a cualquier cosa que pasara, podía adaptarse a cualquier cosa que pasara, eso es verdad. O era un profeta falso, o era un loco que quería llamar la atención y no tenía intenciones de profeta. Cualquiera de estas cosas. El contraste, en la Biblia sí hay predicciones, en verdad, que fueron anunciadas. Eso lo sabemos. La Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiera. O si quisiera escribir. ¿Por qué? Porque la Biblia trata con mucha franqueza acerca de los pecados de sus personajes. Trata lo oscuro y pecaminoso del ser humano. Si ustedes ven las biografías de hoy día, díganme en cuál cuentan las partes oscuras de esta gente. Lo pasan por alto. O sea que si esto no es inspiración de Dios, como dicen los ateos, esto no es escrita por hombres, porque cuenta las cosas simplemente como son. El caso de los grandes genios literarios, la mayoría pintados como santos. Los evangelistas describían sus propias faltas y las faltas de los apóstoles. Describe los desórdenes en las iglesias. Historias como la de David y de Betsabé, donde lo que creemos que está oculto en nuestros corazones está a plena luz a los ojos de Dios. Nada hay oculto en la Biblia. Única también es la Biblia en la influencia que ha tenido en la literatura secular. A partir de los padres apostólicos, de cuando más o menos se terminó de escribir la Biblia, que fue en el 95 después de Cristo, hasta estos tiempos la Biblia inspiró un número incalculable de literatura. Ningún otro libro ha inspirado tanta literatura como la Biblia. Diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas, léxicos bíblicos, atlas bíblicos, geografías de la Biblia, teologías bíblicas, educación religiosa, himnología, misiones, los idiomas bíblicos, historia de la iglesia, biografía religiosa, obras devocionales, comentarios, filosofía de la religión, evidencias, apologética, que es lo que estamos tratando hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Millares de libros son inspirados por este libro. Ningún otro libro ha producido tanta influencia en la literatura. ¿Alguien está levantando la mano? Oh, no. Una evidencia de importancia es la del efecto que este libro ha tenido sobre la historia. Ningún libro que haya existido ha evocado una cantidad tal de literatura entre tantos pueblos e idiomas que, lejos de menguar, el torrente continúa y continúa en aumento. Todo esto que vimos, con esto ya terminamos, todo esto que hemos visto no comprueba que la Biblia es cierta, pero para mí es una prueba de que la Biblia es única, singular, diferente a todos los libros, no tiene igual o semejante. Así que, si somos inteligentes, leeríamos este libro tan singular que ha traído la atención a través de la historia, más que cualquier otro libro. Dos datos significativos para terminar. La Vulgata Latina, la primera Biblia que se imprimió, ¿saben cuánto cuesta? Díganme una cifra. No tanto. $100,000 cuesta ese libro. Está. No, que como tú decías, no termina ahora, porque ahora lo moderno son películas y videos, o sea, y se sigue sacando material ¿de dónde? De la Biblia. Solamente. Y cada día es un nuevo. No existe ningún libro que haya producido eso. Por lo tanto, otro dato bonito, que es el primer libro que salió al espacio exterior. Los astronautas, cuando llegaron a la Luna, leyeron Génesis 1:1, que decía: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Leyeron cuando llegaron a la Luna. Bueno, entonces recordamos otra vez al extinguido Voltaire,
que dijo que la Biblia y la palabra de Dios desaparecía en 1850, pero no, hasta en la luna se leyó. Si este libro no es singular, no hay otro, no existe. Así que el Señor los bendiga y ya estamos libres, ya están libres de mí.